Bueno, para mí trabajamos nuevamente juntos, Nati Paratore, Natalia, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un placer siempre. Pasar, esta mesa me encanta. Es algo que pasa, que fluye acá, ¿o no? Fluye, Sí, acá todo fluye. acá fluye. Bueno, tenemos una visita de lujo. Total, imagínate. Presentala. Marta Cohen, que bueno, es patóloga clínica pediátrica, trabaja en Gran Bretaña, hemos comunicado, hablado con ella durante la pandemia, cantidad de veces nos ha enseñado, como todos ustedes, ¿no? Nos han enseñado todo. Bienvenida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un honor estar acá, conocerlos en persona. Para nosotros recibirla. Sí, claro. Bueno, La entrevistamos un montón. Sí, Nos acompañó toda la pandemia. Toda la pandemia. Muchas veces en esta casa y con Natalia, bueno, incontables veces. Así que sí, y vine a la Argentina a visitar la familia, pero además a presentar el libro. Muestre el libro, a ver, primero libro que- yo lo muestro en cámara, a ver, ahí está. Que se presentó en Trenquelauquen, en mi ciudad, el 11 Ahí está. de abril, donde además tuve el honor que me eligieran Fortinera 2022, el día 19 de abril en el Colegio de Médicos, y ayer anoche lo presentamos en la Casa Bernardo Hussein, muy lindo, y el 14 Que es de el mayo... símbolo de la investigación y la ciencia en nuestro supuesto. país, para el que por ahí no Me lo sabe, ¿no? presentó su nieta, Solange, la doctora Hussein, y bueno, muy generosos en abrirnos la puerta de la casa. Y el 14 de mayo estoy volviendo para presentarlo a las 18:30 en la Feria del Libro. La verdad que es un honor tenerla. Marta, bueno, y la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿El COVID sigue? ¿Cómo nos seguimos defendiendo contra el COVID? Bueno, el COVID, yo creo que hemos terminado estamos atravesando la última parte del COVID, pero, como lo decimos en el libro, queda la pospandemia. O sea, lo que viene por delante. Pero además, el COVID, estamos en una etapa aquí, con mucha gente vacunada. Aquí digo en el mundo que tiene vacunas, mucha gente vacunadas, atravesando una parte más leve, soltando el barbijo, pero África no está vacunada. África no está vacunada. Entonces, el sudeste asiático no está vacunado. Entonces, corremos el riesgo de que surja lo que yo llamo un boomerang, así como fue el Omicron, que surgió de el África subsahariana no vacunada, y que surja nuevamente algo y venga a nosotros, los afortunadamente vacunados, un virus que es más resistente a las vacunas y que es más contagioso. Y podemos retrotraernos muchos meses. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia no va a terminar hasta que el mundo esté vacunado, por lo menos un 75%, y eso no va a pasar hasta el 2023. Bueno, esto lo hablamos muchas veces aquí también, la solidaridad. Nadie se salva solo, no es una frase, es definitivamente el único camino y la única salida que tenemos. Incluso en nuestro país, vos hablabas de que, por supuesto, puede haber y se está notando que hay un incremento de casos positivos. No es para alarmar a nadie, es simplemente para estar atentos y entender por qué está sucediendo muchos virus que no son el COVID, que están ahora con una fuerza distinta, gastroenteritis, mano, pies, boca, bueno, todo lo que son viejos conocidos, ¿no? Porque siempre existieron, pero volvieron con un poquito más de fuerza y tiene que ver con esto de seguir cuidándonos. Marta. Por supuesto. El barbijo y el distanciamiento social no solamente nos protegió durante 2 años del SARS-CoV-2 que causa COVID, sino también del virus sincitial respiratorio, del rinovirus, de los coronavirus que no eran, los coronavirus del resfrío, epidémicos. También el virus de la gripe. Nuestro sistema inmune se debilitó porque pasó 2 años cuidado, y ahora estamos todos expuestos nuevamente, no usamos el barbijo, muchos usan, muchos no, y entonces el riesgo es para las enfermedades respiratorias en general. Por eso es importantísimo que se vacunen para la gripe. ¿Por qué? Porque ya se vio en Europa, y lo que pasa en Europa suele pasar aquí, es un aumento del número de casos de la gripe. Una persona tiene dolor de garganta, tos, se siente mal, temperatura, secreción nasal, puede ser COVID, o puede ser gripe, o puede ser virus sincitial respiratorio. Entonces lo importante es vacunarse. Para los pacientes, vacunarse contra el COVID, tercera o cuarta dosis, la que les toque, y la gripe. 1 en cada brazo, se pueden administrar el mismo día. Si no, hay que esperar. Acá son 2 semanas, pero en el Reino Unido son 4 semanas. O sea, si te lo pones el mismo día, todo bien. Perfecto. Si te lo pones el día después, no, hay que esperar 2 semanas. Perfecto. Y lo que vimos es que los casos son tanto en niños pequeños, como en adultos de más de 50 o 60 años. Y yo recibo todos los días el monitoreo en mi hospital de los niños internados con distintas enfermedades, y veía que había 2 o 3 COVID, a lo mejor ninguno o uno en terapia intensiva de los niños, y virus sincitial respiratorio 3.
Es decir, que es importante. Y para los gobiernos y las autoridades municipales es importante no desmantelar los test constantemente. Claro. Porque en muchos lugares, incluidos... Dio en la tecla, Marta. Marta, bienvenida a la Argentina. Aquí no estaríamos en esa onda. Bueno, en el mundo, el Reino Unido se desmantelaron los testeos, los centros de testeos. Gran error, porque si no hay testeos, no vamos a saber cuándo esos casos de infecciones respiratorias son gripe o COVID, y de repente una persona vacunada, que se siente segura porque tiene las 3 dosis, pero es un adulto, una persona vulnerable, que no tiene un sistema inmune debilitado, puede tener una alta carga viral, puede originar una nueva variante o una subvariante, una recombinación como pasó con el XE. ¿Y los autotest de las farmacias? Bueno, ¿Se han probado, son buenos? Sí. Yo en mi YouTube subí hace bastante, en el mes de enero, cuando todavía no habían llegado acá, un autotest. 90% de eficacia. Ahora, lo que pasa, te voy a dar un ejemplo. No es 100%, es 90%, más o menos, pero un falso positivo hay pocos, pero falso negativo puede haber falsos negativos. El otro día, una semana antes de venir aquí, todo mi servicio infectado, todo mi servicio con COVID. Yo fui la única patóloga haciendo todos con COVID. Y una de mis colegas se había hecho el autotest 2 veces negativo y la trajimos a hacer la PCR y era positiva. Claro, no hay que confiarse. No hay que confiarse. Si los síntomas siguen, puede ser. Pero lo importante es eso, es no descuidar, porque si no tenemos la vigilancia epidemiológica constante, nos vamos a perder la oportunidad de parar lo que ya fue lo que pasó cuando empezó esta pandemia. Esta pandemia era evitable. La OMS lo reconoce. La pandemia, y está en el libro. ¿Cómo era evitable? Era evitable. China indica, hace público los casos de neumonía atípica el día 31 de diciembre. Ese día 31 de diciembre se comunica a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud hace unas reuniones para 2 semanas después. Y luego en el mes de febrero, se perdió todo el mes de febrero en la burocracia de la Organización Mundial de la Salud. Lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. ¿Por burocracia? Por burocracia. Y acá está, entre los errores, está todo el análisis que hizo la Organización Mundial de la Salud mismo, que lo publicó en mayo del 2021, y dijeron, nos perdimos todo el mes de febrero. ¿Qué se pudiese haber Esto hecho hubiera ese mes? sido una epidemia controlada y no nunca haber llegado a una pandemia. No la controlaron. La gente seguía viajando, Sí. no usaban barbijos, no hubo ninguna medida. Yo estuve en Italia en febrero y estuve en Los Ángeles la primera semana de marzo. Y esto yo creo que te lo he contado, Sí. Natalia. Y Por eso realmente es tu no había mirada ahora y ninguna. tu alarma de decir, atención, Exacto. no pasó la pandemia y puede haber un resurgimiento si no tomamos esos cuidados y si no se comete el mismo error que ya se cometió. Exactamente, aprendamos de los errores. Yo digo, la medicina la ciencia hizo todo bien para mí en esta pandemia, incluyendo los errores. Y siempre pongo el ejemplo de la ivermectina, que al principio lo recomendaban los médicos y después se supo que no era necesario, que no era eficaz. Pero desde la ciencia le estamos diciendo a los estadistas, a los gobernantes, no relajemos todo. Y ustedes tienen un rol importantísimo, y es el rol de la comunicación, porque es importante comunicar un mensaje que sea directo y que sea, estamos mejor, podemos adaptarnos a vivir en la pandemia usando el barbijo, siendo responsables, vacunándonos. Y eso es importantísimo, que la gente no piense que la pandemia terminó. ¿Sabes lo que pasa, Marta? También pasó en este país, yo me refiero más que nada a Argentina, que el COVID se politizó y se metió en la grieta. Entonces acá hablaron de vacuna comunista, hablaron de cada idiotez, ¿no? Realmente. Los mismos colegas, hubo una colega que tomaba, no me acuerdo qué, en cámara. El cloruro, dióxido. Sí. Entonces se generó se politizó el virus y creo que la ciencia se escapó por la ventana en un momento. Sí. Hasta que volvimos a la ciencia. Sí, yo para eso pongo de ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos vos tenías un presidente en ese momento, Trump, bastante antivacunas, los estados republicanos, muchos muertos, pocas vacunas. Los estados demócratas, menos muertos, más vacunas. O sea, la politización también la analizo acá. Y es lo que yo digo, la ciencia lo hizo todo bien. La política, algunas cosas bien, muchas cosas mal. Y sobre todo, cuando hablamos de la política global, es la inequidad. Es la gran inequidad, deuda de la humanidad. La gran deuda de la humanidad, y que la seguimos repitiendo, porque acá estamos vacunando en el mundo que tiene vacunas con 4ª dosis y África sigue sin vacunar. Sí.
Y eso es la inequidad. Bueno, y también la Organización Mundial de la Salud, al menos entiendo yo, ustedes me corregirán, también jugó su rol político, ¿eh? Pero claro. Porque hubo muchos países donde dijo, no, la Sputnik no, decía la Organización Mundial de la Salud. Sigue diciendo Y no, sigue y ahora con la diciéndolo, guerra... digamos, y está probado que nunca la más. Sputnik funciona también como la Pfizer, digamos, ¿no? Sí, en todos lados, y de hecho la Organización Mundial de la Salud falló de entrada como, bueno, ellos mismos lo aceptan, que no había un plan. No había un plan, no había una estandarización de los gobiernos. La organización Gavi, que era fantástico lo que querían hacer, era distribuir las vacunas para todos equitativamente en todos los países del mundo. Sí, tenían un protocolo ellos, Tenían por un ejemplo. protocolo bárbaro, no los dejaron. No. No los dejaron porque países que compraron 6, 7 dosis por adelantado, países que pagaron más Marta, por que las se les vacunas. vencieron. ¿Qué Y se les nadie lo dice. vencieron? Hay vacunas, Sí. millones de Qué vacunas vergüenza. que se vencieron En y Europa. está diciendo ella, África no está vacunado. Es el reflejo del Entonces, del Capitalista. del capitalismo del mundo, ¿no? Lo que pasa es que una pandemia no es capitalista ni comunista. Exacto. Bueno, pero- Te entró la pandemia y te claro, entró. claro. No hay Y manera. como yo siempre digo, la pandemia, el virus no reconoce fronteras. Ni Por ideas eso lo que políticas. Claro, vos ni dijiste al principio es, acá nos salvamos todos juntos, no nos salvamos de a uno. Marta, y la posibilidad de que tengamos una nueva circulación masiva del virus, ¿eso qué implicaría? ¿Estamos más reforzados ya con las 3 dosis que tenemos la mayoría de los argentinos? ¿Cuán grave puede ser para nosotros y para el sistema Bueno, de salud? si sigue siendo Omicron, en general estamos más protegidos, por eso el ejemplo que yo pongo es, en el Reino Unido había 2.000 fallecimientos diarios y ahora con 3 dosis de la vacuna para todos y un porcentaje con la 4ª dosis, hay 2.000 muertos por semana. O sea, la diferencia es importante, pero sigue habiendo 2.000 muertos por semana. Claro. Es decir, muertos en el mundo siguen existiendo por COVID, esto sigue siendo pandemia. Con coronavirus, bueno, mantendremos así. ¿Qué pasa si aparece una variante que es más contagiosa y que no responde a las vacunas porque los cambios en las mutaciones son muchas? O incluso aparece una recombinación de las vacunas, como es el caso de XY, y que de los virus, como XE, que sea con el virus de la gripe, que ya pasó, pero o con otro virus nuevo. Es decir, si nosotros no enlentecemos la velocidad de la transmisión del virus, estamos dando lugar a que pueda aparecer una nueva variante. Y esa nueva variante es lo desconocido. No podemos Claro. decir si la vacuna y va la a ciencia funcionar o también no. tiene otros ritmos, ya lo Claro. aprendimos. No es que mañana tenemos una vacuna No, nueva, sino un una año. nueva variante. Lleva un ¿Pero qué año. hay que hacer Que fue entonces bastante rápido. para ahora, evitarlo? rapidísimo. Le hago una Bueno. pregunta que pasó el otro día. Una persona conocida perdió el gusto y el olfato. ¿Es la vieja variante? ¿Es por la Omicron? Bueno, no, Omicron sigue produciendo anosmia, pero con mucha menos frecuencia. Pero claro, el 99,9% en el mundo, de acuerdo a la OMS, en el último análisis que yo había leído, es Omicron. Y de ese 99,9%, el 75% era la nueva BA2, que ahora va a ser reemplazada por la XE. O sea, lo más probable es que sea, el virus, o si no, que si esa persona ya había tenido COVID antes, Sí. puede ser COVID prolongado. O sea, COVID prolongado puede quiere decir presentarse con eso? anosmia. Que seguís con COVID mucho tiempo. Bueno, en Está con realidad COVID. No, ¿Que no nunca estás te con curás? COVID. No es que Los seguís con síntomas. COVID. El COVID prolongado es una entidad que también está en el capítulo 7 del libro. Bueno, y que es te la vamos a comprar, Marta. Sí, la el libro. pospandemia. Sí, ya. ¿Y qué es la pospandemia? Que son las huellas de ese COVID que tuviste. ¿Qué son? Hay algo que dije desde el principio. La historia creo que va a decir que el COVID fue la enfermedad de los receptores ACE2, por donde ingresa el virus a la célula, y de la disregulación inmune, produciendo una disregulación inmune. Esa disregulación inmune se puede producir en el corazón y tenés una miocarditis, en los endotelios y tenés una trombosis, en el encéfalo y tenés una encefalitis, etcétera, etcétera. En el sistema neurológico y tenés una anosmia, por ejemplo. O una trombosis y un accidente cerebrovascular que también es neurológico. ¿Qué pasa si hay síntomas que aparecen o perduran más de 12 semanas después de haber tenido COVID? Y no hay una explicación para eso. Eso es COVID prolongado. Cuando aparece o persiste más de 12 semanas después del COVID, el origen es inmune y el tratamiento, por eso es lo que yo insisto para los gobiernos, es establecer, ya se están estableciendo, ¿no? Y ya hay muchos en muchas clínicas, en muchos hospitales públicos, pero en realidad es lo que tenemos que reforzar para adelante. No solamente los pacientes que desarrollan COVID agudo, sino los que tienen esos síntomas que hay que tratarlos multidisciplinariamente, porque uno de ellos es, por ejemplo, el deterioro cognitivo, que yo le decía brain fog, la niebla cerebral. Y son pacientes que no se pueden concentrar.
y pueden a lo mejor tener dificultades para ir a trabajar. No hay que subestimar esos No hay que factores. pueden ser síntomas de salud mental. Claro. ¿Qué pasa en los niños? Los niños pueden tener esos síntomas, imagínense cómo les produciría el efecto en su educación, en la lectoescritura. Y una cosa importante, lo último es que los pacientes que tienen COVID pero estuvieron vacunados tienen mucho menos riesgo de desarrollar COVID prolongado que los que tuvieron COVID pero no estaban vacunados. Ahora, ¿sabemos cuáles son las secuelas que va a dejar el COVID en el tiempo? Bueno, el COVID prolongado es la secuela en la salud, ¿no es cierto? Además de la salud mental que puede ser por el estrés de haber vivido en pandemia. No hablemos de las secuelas económicas. No, dejémoslo de lado, después hablamos. Dura más de 2 semanas, suele durar hasta 1 año, pero yo sé de pacientes que tienen más de 1 año con anosmia. Es decir, Más este de es un el año. comienzo, Sin este es el olfato y comienzo sin- de un Sí. nuevo camino. Te voy a contar algo. Qué tremendo. Te voy a contar algo. Yo he hecho un paper, una publicación que salió publicada la semana pasada del grupo de la revista Lancet, en donde estudiamos los casos de inflamación de la placenta por COVID y muerte intrauterina. O sea, moría el bebé en el vientre de la madre, la placenta estaba inflamada y tenía un trastorno inmunológico. Lo que aún no sabemos es si eso puede repetirse en otro embarazo, que la señora ya no tiene más COVID, porque le desreguló, le afectó su sistema inmune. Claro. Esto es el principio de un nuevo camino. Y sobre todo, finalmente quiero decir, hay que poner atención en los niños y niñas, sobre todo en esta reinserción escolar y esto que vos decías también, que es lo que se ve de la salud, pero también lo silencioso de la salud mental, que es el gran tema que generalmente no se habla porque hay prejuicio, hay depresión, hay trastornos de ansiedad que suceden y que no son diagnosticados y que realmente generan un desgaste muy profundo en quien lo padece. Sí, nosotros durante la epidemia de COVID, todo lo que ha transcurrido la pandemia, durante la cuarentena específicamente, vimos un aumento del número de suicidios en los adolescentes, sobre todo en mujeres, en el Reino Unido, y eso es parte de la pandemia, es una parte importantísima, la salud mental. Marta, realmente ha sido un gusto conocerla personalmente. La felicitamos por el libro. Gracias. Muchísimas gracias por venir. A vos, Natalia, como siempre. Como siempre, Crack. ya volveremos. Me gusta esta mesa. Gracias, Qué eh. comodidad. Qué lindo. Gracias, Nati, de verdad. Gracias. Información de último momento.